Muy buenos días, amados hermanos y hermanas. Qué privilegio estudiar la palabra con ustedes en esta hora. Estamos estudiando la primera carta de Pedro y estamos ya acercándonos al final del estudio de esta maravillosa carta, preciosísima carta. Hoy nos toca un pasaje muy interesante. Desde el comienzo de la serie les hicimos mención que el apóstol Pedro va a tocar dos aspectos muy importantes. Recordar a sus amados hermanos en Cristo que en este mundo, en esta tierra, somos peregrinos. Y que mientras peregrinamos en la vida, debemos de cuidar de nuestra conducta. Mientras peregrinamos en la vida, vamos a tener algunas situaciones difíciles, de las cuales siempre ha estado hablando ahí en la carta. Pero el pasaje de hoy, al menos para este servidor, se enfoca directamente. Pedro habla mucho del sufrimiento y las penas en la vida traen mucho sufrimiento. Todos ustedes, como este servidor, hemos pasado penas últimamente. Ahora, pero aquí en el pasaje habla de las penas que vienen por causa de nuestro testimonio cristiano. Es decir, si yo me identifico como creyente en Cristo Jesús, créamelo, van a venir situaciones a veces difíciles, hasta persecución muchas veces. Nosotros debemos de llamarnos dichosos de vivir en un país que en cierto sentido hay mucha libertad para predicar el Evangelio. Pero en este momento, sin duda en algún rincón del mundo, hay hermanos que estarán siendo sacrificados por el nombre de Cristo. Hay creyentes que están siendo perseguidos por el nombre de Cristo. Hay creyentes que están sufriendo hasta lo indecible por identificarse como creyentes en Cristo Jesús. Eso no nos ha pasado quizás a nosotros. Yo solo pasé por unas ligeras burlas allá cuando llegué a mi pueblo muy entusiasmado que había conocido al Señor. Y uno de mis amigos, que era un patán, como dicen en mi pueblo, me dijo: ya te arruinaste, ya te volviste aleluya, me dice. Y ya te considero un tonto más en este país. Así me lo dijo. Y fue una baldada de agua fría para un pobre jovencito ahí que estaba queriendo dar testimonio de Jesucristo. Pero el Señor me dio palabras. Me lo quedé viendo a los ojos y le dije esto. Ojalá, eso fue allá en Honduras y en mi pueblo. Le dije esto. Ojalá que Honduras estuviera entonces lleno de tontos. Si seguir a Cristo es una tontera, si seguir a Cristo no vale la pena, ojalá que este país, este pueblo estuviera entonces lleno de tontos, porque no hay dicha más grande que conocer al Señor. Ahora, Pedro se va a enfocar en esos sufrimientos que me vienen por causa de ¿qué? De mi testimonio cristiano. ¿Tienen su boletín a la mano? Revíselo solo por un momento. Desde este púlpito a veces los predicadores nos perdemos y nos vamos por otros caminos que no es la exposición del pasaje asignado. Pero para que eso no suceda ahora, solo quiero mencionarles, y si solo eso se lleva, el boletín, guárdelo, revíselo, vuelva a releer ahí, al menos para este servidor, el resumen del pasaje ahí. Note el resumen, un resumen breve del contenido de la porción de hoy. Dice, no, en primer lugar, lo primero que Pedro hace es advertirle a los creyentes que lo más fuerte del sufrimiento está por venir. ¿Cuál sufrimiento? Ya tienen que irse ubicando con este servidor. El sufrimiento que viene por causa de ¿quién? Del Señor. No los sufrimientos de aquellos a los que yo me meto en la vida, aquellas penas que yo me meto en la vida. Viene el sufrimiento y viene recio, viene fuerte. ¿Ya? ¿Por qué? ¿De qué les está hablando? Les está hablando que Nerón era el emperador de turno en aquel momento. Nerón va a perseguirles como una fiera ahí, y ustedes van a tener que sufrir muchísimo. Así es que esperen que el sufrimiento ¿qué? Viene.
En segundo lugar, lo que va a decirles, lo que va a hacer es hacer una mención de la reacción que el Señor espera ver en cada uno de nosotros como creyentes en Cristo Jesús. ¿En medio de qué? Del sufrimiento que viene a causa de qué? A causa de nuestro testimonio cristiano. Eso quiero que vaya claro en su mente este día, que el Señor espera ver en nosotros una reacción, ojalá la mejor de ella. Luego en los versículos 15 al 18 hay una exhortación a examinar nuestras vidas en medio del sufrimiento que nos viene por causa de qué? Del Señor. Y al final les dice, lo mejor que ustedes pueden hacer cuando ese sufrimiento llegue es encomendar sus vidas en las manos de ¿quién? Del Señor. Espero que si les pierdo en el camino, ahora ya ustedes al menos se llevaron el bosquejo del contenido del pasaje que nos toca estudiar ahora. Pero vamos a la carta primera de Pedro, capítulo 4, versículo 1 al 19. Vamos a tener hoy en pantalla el pasaje, jóvenes. Si no, no hay problema porque aquí tenemos nuestras Biblias, tenemos los celulares para poder ver el pasaje ahí. Lo voy a leer en la versión Reina Valera. Siempre bromeo con ustedes. Para mí es la versión inspirada, ¿ya? Me gusta, me encanta leer la Biblia. Yo la leo en varias versiones, pero al fin regreso a Reina Valera, porque creo que tiene mejor sentido en la mayoría de las traducciones que nos presenta. Ahí está el pasaje. Capítulo 4, versículo 12 en adelante. Vamos a ver. Leamos juntos ahí, hermanos. Vamos a leer juntos, porque después yo lo único que voy a hacer es llevarles al pasaje para sacar algunas lecciones de ahí. Y vamos a leer así como está escrito ahí, ¿ya? Vamos a leer entonces con signos de puntuación, tomándolos en cuenta y todo. No hay premio para el que llegue primero. Lean conmigo juntos. Amados. No escuché nada. Vamos, listos. 1, 2 y 3. Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. Sigamos, el siguiente versículo. Sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Sigamos. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente, de parte de ellos, Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida, o ladrón, o malhechor, o por entremeterse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen el Evangelio de Dios? Y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? De modo que los que padecen según la voluntad de Dios, encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Oremos un momento. Padre, hemos abierto tu palabra en esta hora
ahora suplicamos que tú nos hables por medio de ella y que de este lugar salgamos edificados y con la determinación de seguir dando testimonio de ti, no importa lo que tengamos, el precio que tengamos que pagar sobre esta tierra, para identificarnos o por identificarnos como tus hijos, tus siervos, esa creación preciosa que has redimido para tu gloria, nosotros, cada uno de los que estamos acá. Rogamos todo esto y las gracias te damos en nombre de Cristo. Amén. Ahora regresen el pasaje, por favor, jóvenes, ahí, al versículo 12, nuevamente. Hoy sí los quiero bien despiertitos allá arriba, ¿verdad? Para que me puedan seguir, siempre han estado bien despiertos, ¿verdad? Ahora, note lo que comienza el apóstol Pedro diciendo. Lo que les dije en resumen es, hermanos, la prueba viene y viene fuerte, y no lo dude. Es lo que Pedro está diciendo. Pero comienza con una frase bien cariñosas. Amados. Pedro no se para de decir, miren, por haber estado ustedes y este servidor viviendo en tanta maldad en este mundo, que por aquí, que por allá. No. Pedro comienza con una palabra tierna, una palabra cariñosa. Eso de amados, es una palabra muy tierna que Pedro está utilizando. Ahora, lo que va a decirles a continuación, dice, no se sorprendan, note ahí el pasaje, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. ¿Por qué se asustan? El apóstol Pedro tal vez está recordando las palabras del Señor Jesús, quien les dijo que, en el mundo ¿qué? Tendréis aflicción. Yo me voy y serán perseguidos por causa de mi nombre. Entonces ahora, ¿por qué se sorprenden? Nosotros muchas veces nos sorprendemos por que vienen las adversidades, y no estoy hablando hoy de adversidades de la vida, del problema, luchas, ahí esto, pero cuando tratamos de identificarnos como creyentes en Cristo Jesús, en el círculo donde nos toca desenvolvernos, espere que vendrá ¿qué? Vendrá la adversidad. Yo creo que quizás estamos demasiado cómodos porque somos de la secreta evangélica. ¿Saben qué es la secreta evangélica? En el lugar donde estamos quizás nadie sabe que somos creyentes en Cristo Jesús. Y estamos cómodos pues, hacemos los mismos chistes que ellos hacen, nos comportamos a veces, no ustedes, son los que de otras iglesias allá, como que si no hubieran conocido al Señor, o pasa, como les conté ya una vez y se los vuelvo a contar, lo que le pasó al pobre joven que llegó a una iglesia porque le gustaba una chica y para casarse con esa chica que era de la iglesia y muy reconocida y todo eso, entonces él tenía que al menos fingir que era creyente. Y un día de tantos levantó la mano, ¿quiénes quieren recibir a Cristo como Salvador personal? Yo. Y después, unos días después, se acercó a la chica y le dice, me gustas, me encantaría que nos conociéramos y casarme contigo un día de tantos. Te veo una mujer tan linda, tan especial, tan espiritual y todo eso. Y el joven siguió llegando a la iglesia y se conocieron y se casaron. El día de la noche de boda, el joven le dice a la señorita, quiero decirte algo por primera vez, quiero ser sincero contigo. Dime, corazoncito, qué es lo que me vas a decir, que que lo otro. Lo que te quiero decir es que yo no soy creyente, que yo solo hice ahí una manifestación, pero eso no era de corazón, sencillamente quería atraparte, quería casarme contigo. Y ella lo queda viendo y le dice, no te preocupes, si yo tampoco soy. Y eso pasa en otras iglesias, nunca ha pasado ni pasará en IBEC, ¿verdad? Ahora, Pedro dice, hermanos míos, la prueba viene. Si usted se identifica como creyente, la prueba vendrá, créanmelo. Ahora, ¿qué más
les dice el apóstol Pedro. Ahora, noten la frase que él utiliza. Amados, no os sorprendáis de qué. ¿Qué es la frase que él utiliza? ¿Prueba de qué? De fuego. La que viene es una prueba de qué? De fuego. ¿Y qué está queriendo decir el apóstol Pedro? ¿Para qué sirve el fuego en la Escritura? ¿De qué habla la Escritura cuando habla del fuego? ¿Ah? Purificación, refinar algo. Para eso se utiliza la palabra fuego. Y ustedes podrían hacer un estudio de solo la palabra fuego en la Escritura y tiene que ver con algo que Dios quiere hacer con nosotros para refinarnos. Y ya de una vez viene una lección. ¿Para qué va a servir la prueba que viene? ¿Ah? ¿Para qué va a servir? Esa prueba va a servir para que demostremos a ver si de veras hemos creído. ¿Ya? Ahí es donde se ve si de veras hemos creído. ¿Cuándo viene qué? Como les digo, hoy día es cómodo ser un evangélico, en cualquier círculo en que nos encontremos. Pero una vez nos identificamos como creyentes, ¿vendrá qué? Vendrá a veces fuego de prueba. Ahora en nuestro país, imagínense ustedes en otros países como los países musulmanes. La prueba va a servir para que nosotros mismos podamos evaluar si de veras hemos creído en el Señor o somos de la secreta nada más. O quizás nunca hemos nacido de nuevo. Y digo hemos, porque yo he oído testimonio de pastores desde el púlpito, pues yo vagué muchas veces en el mundo predicando el Evangelio, pero hasta ahora estoy consciente de que yo he recibido a Cristo. Eso lo he oído aún de pastores. Así que no se sorprendan, dice Pedro, que alguno por ahí va a salir que sencillamente nunca ha conocido al Señor. Ahora, la prueba de fuego, dice Pedro, va a ayudarnos a examinar nuestra fe, de veras, si hemos creído en el Señor. Por eso decía un gran escritor, C.S. Lewis, un escritor muy famoso inglés, las pruebas, fíjese bien lo que él decía algo de mucho valor, las pruebas no son materia optativa, las pruebas son materia requerida. ¿Cuántos estudian de los que están aquí? ¿Están en un colegio, universidad, esto que lo otro? Bueno, ustedes lo entienden mejor. Pedro dice, las pruebas no es materia optativa. No es que puedes, si te interesaría, te va a servir para tu acervo cultural tomar esta materia. No. La prueba no es materia optativa, dice Lewis. La prueba es ¿qué? Es materia requerida. Así es que él decía una gran verdad hace muchísimos años. Ahora, recuerde lo que él ha estado diciendo y se lo repito. Aquí está hablando de las pruebas que vienen como resultado de nuestra fidelidad al Señor. De hoy vamos a deshacernos de nuestras penas ahí, de estar pensando, es que yo estoy pasando una pena y esa es la prueba de fuego. No, aquí está hablando Pedro de algo más que eso, es prueba que viene por causa de mi testimonio. Ahora, note lo que dice también el apóstol Pedro, no os ha sobrevenido ninguna prueba, la persecución y las pruebas y fuego de prueba que él habla ahí, si vienen con un propósito. ¿Qué dice Romanos 8:28? El pasaje que nos encanta recetarle a los que sufren. Romanos 8:28, ¿qué dice? Y sabemos que a los que aman a Dios, ¿qué? Todas las cosas ayudan a bien. Si la prueba por causa del Señor llega, recuerde, Romanos 8:28, a los que a Dios aman, todas las cosas, ¿qué? Eso en alguna forma va a ayudar para bien. Ok, vamos adelante en el pasaje, los versículos ahí 13 y 14, lo que dice el apóstol Pedro. Ahora note,
va a hablar de otro aspecto relacionado con esas pruebas que vienen por causa del Señor. ¿Qué dice ahora? ¿Cuál es la actitud que debo de tener? Si usted ahorita mismo está pasando una prueba por causa del Señor, ¿qué dice Pedro? Sino que, en vez de asustarse, gozaos por cuanto sois, y ahora va a dar una serie interesante de argumentos para decir por qué gozarse. Y esto es lo que el mundo no entiende y que creyentes muchas veces no entienden. ¿Cómo es que yo me puedo gozar en medio de la prueba? Ahora Pedro va a decir cosas valiosas aquí. Al reaccionar con gozo de regocijarnos, a propósito, cuando utiliza ahí, noten ustedes, vamos a ver, que tienen mentes tan agudas ahí. ¿Cuántas veces se menciona la palabra gozarse en esos versículos? Vamos ahí, rapidito. Quiero mantenerles despiertos también. ¿Cuántas veces? ¿Ah? 2. ¿Cuáles son? Sino que dice, gozaos. ¿Dónde está otra vez la palabra gozo? ¿Ah? O gocéis con gran alegría. Vamos al otro versículo y después regresamos a este mismo. Vamos ahí, por favor. ¿Encuentran otra vez la palabra gozo? Vamos a ver, rapidito ahí. Ayúdenme. ¿Dónde está la palabra gozo? Si sois vituperados por el nombre de Cristo, ¿sois qué? ¿Ah? Bienaventurados. La palabra gozo está encerrada también en esa palabra bienaventurados. Felices, dichosos. ¿Quiénes? ¿Ah? Los que sufren por la causa del Señor. Ahora vamos a ver algo interesante que Pedro dice. ¿Por qué gozarse? Regresemos ahí al versículo. La primera cosa, ¿por qué gozarme? ¿Cuál es? Vamos a ver. Yo quiero animarles hoy también a ustedes ir descubriendo en la Escritura esas cosas tan maravillosas que hay. ¿Cuál es la razón para gozarse? ¿Ah? ¿Qué dice el pasaje ahí? Por cuanto sois participantes, dice ¿de qué? ¿Ah? De los padecimientos de Cristo. Ahora, el sufrimiento, la prueba de fuego que he hablado ahí, todo eso, me permite que, y aquí viene el punto, intimar con el Señor de tal forma que es el tiempo en que puedo conocerle, el tiempo en que puedo estar más cerca del Señor, tener la comunión más estrecha, más íntima con el Señor, el tiempo en que viene ¿qué? La prueba. Eso es en parte lo que Pedro está diciendo ahí en el pasaje. Ahora, fíjese bien lo que va a decir ahora el apóstol Pedro. ¿Cuál es la otra razón para gozarse en medio de la prueba? Fuego de prueba que Pedro ha hablado. ¿Cuál es la otra razón? Ahí está en el versículo. Vamos a ver, rapidito. Ustedes me van a decir si aquí no estamos en la clase de escuela dominical, pero estoy mostrándoles en este pasaje algunas de esas perlas que están ahí. ¿Cuál es la razón por la cual me puedo gozar en medio de la prueba? ¿Qué dice el pasaje ahí? ¿Ah? Para que también en qué? En la revelación de su gloria os gocéis con qué? Con gran alegría. La prueba no solo me permite estar más cerca, tener una comunión más íntima con el Señor, sino que la prueba también me permite ver qué. Vamos a ver si todavía están conmigo. ¿Ah? Me permite ver la gloria de Dios. ¿En medio de qué? Ahora, hay una ilustración de las más lindas en la Escritura de eso, de ver la gloria de Dios en medio del sufrimiento. Usted y yo hemos tenido la idea a veces que veremos la gloria de Dios ¿cuándo? ¿Ah? Cuando ya estemos con el Señor, allá veremos la gloria. Pedro va a rebatir nuestro pensamiento y dice, ustedes mis queridos hermanos que están pasando por la prueba hoy, ahora, en este momento, pueden ver ¿qué? La gloria de Dios. ¿Cómo así? Vamos a un pasaje bien interesante.
Hechos capítulo 7. Rapidito, ahí van conmigo. Ahí deje el pasaje, lo buscamos ahí en la Biblia para no ir de un lado a otro. Vamos a ver, Hechos 7, ¿ustedes recuerdan de qué habla Hechos 7? Del sacrificio de Esteban. Ahora solo quiero llevarles, podría predicarles sobre eso, pero ahora les voy a llevar al final del capítulo 7. Esteban fue lapidado, fue apedreado, fue linchado, diríamos hoy día. Y ahora noten lo que dice en capítulo 7, versículos 56, 55 en adelante. ¿Lo tienen? Ahí para que me puedan seguir. Ver esto de la gloria de Dios. Mire lo que dice Hechos 7:55. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puestos los ojos en el cielo, vio la gloria de ¿qué? De Dios, y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. ¿En medio de qué? De la muerte misma, por lapidación, por ser apedreado ahí. Él puede en este momento, y no estoy diciéndoles que allá al final, si somos apedreados, veremos la gloria de Dios. Usted ha visto hoy la gloria de Dios en este día. Usted la puede ver más tarde, la puede ver mañana. La gloria de Dios es algo que veremos en toda su plenitud, cuando estemos en su presencia, pero ahora y aquí ahora podemos ver la gloria de Dios. Ahora Esteban tuvo ese privilegio, usted lo tiene también. Y no importa lo que venga en la vida, mis amados hermanos, vamos a seguir contemplando la gloria de Dios en nuestras vidas. Pero hay una cosa más, siguiente versículo. Recuerden, nos permite el sufrimiento tener una comunión más íntima con el Señor, ver la gloria de Dios. Y ahora, ¿qué dice? Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ahora, Pedro va a decir una cosa más. El sufrimiento nos permitirá palpar mejor el ministerio del Espíritu Santo en nuestras vidas. Desgraciadamente hay muchos hermanos que hacen tanto espaviento del Espíritu Santo, que esto y que lo otro. Pedro dice, miren mis amados hermanos, en medio del sufrimiento es cuando usted y yo vamos a poder ver en una buena parte el ministerio de consolación, de guianza, de ayuda del Espíritu Santo en la vida de cada uno de nosotros. Ahora vamos, porque no puedo detenerme mucho en este pasaje, vamos a la siguiente porción ahí de los versículos 15 al 17. Ahora les dice esto, mire. Así que ninguno de vosotros padezca como qué, como homicida o ladrón o malhechor o por entremeterse en lo ajeno. Miren, dice Pedro, y es lo que le estoy recalcando tanto, el sufrimiento por causa del Señor es cuando podemos ver la gloria de Dios. Ahí déjenme, por favor, en el versículo en que estábamos ahí. Así que ninguno padezca como homicida o ladrón o malhechor o por entremeterse a la... Mire, si está sufriendo por eso, quizás nosotros no vamos a sufrir por ladrones, malhechores, pero creo que sí a veces podemos sufrir. ¿Por qué? Dicho en buen chapín, por andar de chutes, por andar de entremetidos, ¿ya? Y en eso hay muchos sufriendo el día de hoy, ¿ya? Pedro dice, si por eso sufre, que le vaya bien, mi querido hermano. Por eso ojalá que jamás vayan a sufrir ustedes, por ser homicidas, ladrones o por entremeterse en lo ajeno. Pero, ahora noten lo que va a decir en el versículo siguiente, ¿ya? En el versículo siguiente. Pero si alguno padece como cristiano, repito, por su testimonio, no sé qué, no se avergüence, sino que glorifique a Dios por ello. Lejos de asustarse, mis amados hermanos, dice Pedro,
lejos de estar quejándonos por el sufrimiento que nos viene, dice, si usted sufre, padece como cristiano, ¿por qué se va a avergonzar? ¿Ya? No hay honor más grande sobre esta tierra que sufrir, ¿por qué? Por la causa del Señor. Sufrir por andar metido aquí y allá, el Señor lo ayude, lo libre. Pero si sufre por causa del Señor, eso trae honor a su vida. Podía citarles una cantidad de pasajes, solo uno de los tantos, eso de avergonzarse, mire lo que Jesús dijo en Marcos 8:38. Marcos 8:38. ¿Qué dice Marcos 8:38? Y no lo ponga ahí, yo lo voy a leer, mi amado hermano. Marcos 8:38, qué palabras estas que ojalá repercutan en su mente y su corazón este día. 8:38 dice, porque el que se avergonzare de mí, de mis palabras, en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. ¿Qué palabras? Estas son fuertes, palabras de Jesús. Otra vez, porque el que se avergonzare de mí, ¿ya? Y de mis palabras, en esta generación adúltera y perversa, el Hijo del Hombre se avergonzará cuando venga ¿en qué? En su gloria. Qué tremendo. Ahora, lejos de avergonzarnos de sufrir por el Señor, debe ser otra vez el honor más grande de nuestra vida, poder padecer por causa del Señor. Yo les he mencionado alguna otra vez el ejemplo de Policarpo en el siglo I o segundo, que fue ahí enjuiciado por ser cristiano y le dieron la opción: ¿quiere usted ahí ir a morir devorado por los leones que están hambrientos a propósito, o sencillamente tiene que dejar de hablar de ese Señor Jesucristo que usted habla tanto? Si usted deja de hablar, usted podrá seguir disfrutando de su vejez tranquilamente. Y Policarpo se quedó viendo a sus verdugos y le dijo: el Señor solo ha hecho bienes en mi vida. ¿Por qué ahora he de negarle? Si he de morir por su causa, pues aquí estoy listo para morir. ¿Ya? Y no como yo les he contado también la otra historia, de que en el tiempo de la guerrilla aquí en Guatemala entró en una iglesia que estaban los hermanos ahí bien felices alabando al Señor y todo eso, y entró un guerrillero con una ametralladora y les dice: señores, atentos, todos los de ustedes que están aquí, que estén dispuestos a morir por la causa de ese Jesucristo que ustedes dicen predicar, quédense, si están dispuestos a morir. Si no, ahí las puertas están abiertas. Y lo que pasó, dicen que es solo una historia que yo no estuve ahí, entonces no les puedo asegurar que así fue. Los hermanos se escaparon de matar, pero atropellados ahí en la puerta, corriendo todo. Y se quedaron unos poquitos ahí. Berta, es que se llama usted, ¿verdad? ¿Está dispuesta a morir por el Señor? Claro que sí. ¿Y usted, Juan? ¿También está dispuesto a morir por causa del Señor? ¿Y usted, Élfego, está dispuesto a morir? Claro que sí. Ay, perdonen, hermanos, les dice él, el de la ametralladora, solo era una broma que yo le estaba haciendo para ver quiénes son creyentes y quiénes son aquí simplemente profesantes, ¿verdad? Yo también soy creyente. Soy guerrillero, pero soy creyente. A saber, ¿verdad? Ok. No se avergüencen, dice el Señor, sino que el sufrimiento por causa del Señor nos da la gran oportunidad de glorificar al Señor con nuestras vidas. Sigamos ahí, porque ya se nos fue casi el tiempo. Ahora, miren, ese versículo para algunos les es rompedero de cabeza. Yo sinceramente no me hago bolas en la Escritura, les soy sincero. Lo entiendo como yo lo entiendo. Así es que no, tampoco es que le estoy diciendo, esta es la última interpretación, no hay otra. No le estoy diciendo eso. Pero lo que Pedro va a decir, mis amados hermanos, no se sorprendan, no se avergüencen, porque es tiempo de ¿qué?
¿De qué? ¿Tiempo de qué? Dice el pasaje. Que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen el Evangelio de Dios? Lo único que para mí Pedro está haciendo es esto, miren, una comparación. Si para un creyente es tan difícil la vida cristiana y tiene que pasar por tantas vicisitudes en la vida, aún la muerte, muchas veces, imagínense lo que será de aquellos que ¿qué? Que no obedecen el Evangelio. A esos les espera cosas 1000 veces más grandes de lo que nos está pasando a nosotros ahora, dice Pedro. Ellos, dice Pedro, les espera un futuro incierto, un futuro terrible si no creen en el Evangelio. Así es que ustedes, aún en medio del sufrimiento, gócense, denle gracias a Dios, porque es tiempo que el juicio ¿qué? Que el juicio comience por la casa de Dios. Casa de Dios aquí es nosotros los creyentes, para mí, ¿verdad? Por nosotros los creyentes, y si a nosotros tenemos que pasar tanto en esta vida, ¿qué será de aquellos que al final también mueren sin Cristo? Ahora va a terminar Pedro con estas frases tan bonitas. Ahí sigamos al siguiente versículo, mi hermano. Y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? El siguiente. En medio de todo este cuadro que les he pintado, dice Pedro, de sufrimiento, de lucha, ¿qué es lo mejor que ustedes pueden hacer? Porque no los va a dejar ahí, en ascuas a los pobres. ¿Y ahora qué, Pedro? ¿Entonces qué? ¿Qué le dice Pedro? De modo que los que padecen según la voluntad de Dios, ¿por qué? Eso debe ir ya claro en su mente. De modo que los que padecen según la voluntad de Dios, ¿por qué? Contésteme, por favor. Por su testimonio cristiano. ¿Qué es lo mejor que pueden hacer? Dice Pedro. Encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Ahora hay una cosa bien linda que Pedro está diciendo. Lo mejor que pueden hacer es ¿qué? Encomendar, poner esas vidas preciosas en las manos de ¿quién? Y la palabra encomendar es depositar algo muy valioso en las manos de alguien que lo puede guardar bien. Su vida, la mía, aún en medio de la persecución, es algo muy valiosa, y esa vida valiosa, póngala en ¿qué? Las manos del Señor. Pero note ahora una cosa interesante en el pasaje, sino que según la voluntad de Dios, encomienden sus almas ¿a qué? Ahora, por favor, noten una cosa interesante aquí. Encomienden sus almas al fiel Creador. Yo esperaría que Pedro dijera, encomienden sus almas al Dios justo, que va a castigar a estos perversos que lo están persiguiendo. No. Pedro les dice, mis amados hermanos, pongan sus vidas preciosas en las manos del fiel ¿qué? Creador. ¿Qué quiere decir eso? Subraye en su mente y en su Biblia, fiel Creador. Dios que nos hizo, nos diseñó, nos ha dado vida, nos tiene en medio tal vez de la prueba por causa del Señor. Él será fiel, el que le dio la vida, el que lo ha guardado, el que le ha sostenido. ¿Quién le va a sostener en medio de esa prueba? El fiel ¿qué? Creador. Y termina diciendo, esta frase tan bonita ahí, que es la última que dice ahí, ¿qué? Y hagan ¿qué? El bien. Mis amados hermanos, ya Pedro lo ha dicho antes, el sufrimiento no nos exime de seguir haciendo el bien sobre esta tierra. Me desprecian, pues allá ustedes si quieren irse al infierno, que por aquí, que por allá, que esto y que lo otro. No. Yo debo de seguir haciendo ¿qué? El bien. Tenemos que ya terminar. Ustedes tienen algunas conclusiones ahí en el boletín. ¿Dónde está el boletín? ¿Ok? Aprecien ese boletín, hermanos. Ahí hay plata invertida. ¿Ya?
Ok, miren lo que dice, no tanto por lo que yo escribí, ¿verdad? Pero sino porque hay plata invertida en eso. Algo para reflexionar hoy, mañana, pasado mañana y los días por venir. Creo que vale la pena preguntarnos cuán preparado y dispuesto estoy a sufrir por la causa de Cristo. Esa es una pregunta buena para usted y para mí. Me la he hecho estos días también. ¿De veras cuán preparado estoy para sufrir? O con la primera ya nos damos la escapada. La famosa historia de nosotros los creyentes muchas veces, no me saludaron, yo no vuelvo el domingo. Esta gente no se fija en esta belleza que vino al culto, ¿verdad? Qué triste que por una cosita pequeña, ya iba a decir otra palabra, ¿verdad? Una cosita pequeña nos alejamos del Señor. Que me dio una gripe, nadie me llamó. Estos son unos faltos de amor. Ya no vuelvo aquí, ¿verdad? Qué triste sería eso, que por cosas tan pequeñas. Pregúntese, ¿estoy dispuesto de ver si hoy me tocara morir por la causa de Cristo? ¿Estaría dispuesto a hacerlo? Piense por un momento y pregúntese, ¿cuál ha sido su actitud en la última prueba que le ha tocado vivir por causa del Señor? Y si quiere agregue la que le está pasando ahora. Hable con el Señor, dígale qué es lo que le hizo sentir así. El Señor le comprende y no le va a recriminar. Señor, estoy enojado porque solo conmigo te estás metiendo, Señor. ¿Ah? Yo queriendo predicar, yo queriendo ayudar a esta grey y vienen los somatones, Señor. No. Si así ha sentido, dígaselo. Señor, estoy molesto. Aquí no vaya a testificar. Hermano, yo lo que quiero decir es que estoy molesto. Dígaselo a Él. Y es Él el que le puede ayudar a solucionar eso en su vida. Una pregunta última, una pregunta más. ¿Me avergüenzo de Cristo o le estoy glorificando en medio del sufrimiento? ¿Qué dijo el gran apóstol Pablo en Romanos 1:16? Y con eso terminamos. Porque no me avergüenzo de qué. ¿Por qué? Porque es poder de Dios. ¿Para qué? Para salvación a todo aquel que cree. Quiere el Señor ayudarnos, que jamás nos avergoncemos del Señor, no importa la circunstancia en que estemos. A veces porque estamos sufriendo, ay, ¿qué van a decir? Que al pobre pastor se le murió la esposa, ¿y qué? ¿Será que andará en pecado el hermano que por aquí? No tenemos por qué avergonzarnos que la prueba, el sufrimiento, de cualquier índole, pero hemos hablado aquí del sufrimiento que nos viene por causa del Señor, ¿ya? No tenemos por qué avergonzarnos, sentirnos mal, sino seguir haciendo el bien, predicando, glorificando a Dios aún en medio de la prueba. Ahora, todo lo que Pedro ha dicho, eso no tiene ningún sentido si usted y yo no hemos creído en el Señor. ¿Tiene sentido si yo he creído en quién? En el Señor. Si no ha creído en el Señor, pues es el momento, porque si el justo con dificultad se salva, ay del pobre que no tiene a Cristo en su corazón. Y la muerte llega hoy, suponiendo. Será lo más triste, lo más trágico. Así es que, como dice la Biblia, hoy es el día aceptable, hoy es el día de salvación. Hoy es la gran oportunidad de decidirse también seguir a Cristo. Y si así lo desea, platiquemos un poco al final y con gusto vamos a ayudarle en eso. Vamos a orar para terminar, hermanos. Fito, ¿qué es lo que Fito va a terminar con una oración? Gracias por su atención. Esperamos que sigamos escudriñando. Nos toca la parte final de la carta de Pedro el próximo domingo ahí, hablando ya a los siervos, a los pastores, a los ancianos y todo eso ahí, cuál debe ser su conducta, pero ustedes tienen que venir a oír qué le dice a los ancianos y a los pastores. Que el Señor nos ayude, mis hermanos.